Mi hermana infiel hizo que nuestros padres me excluyeran por seguir siendo amigo de su ex. Ahora me ruegan que financie su boda, pero simplemente me río. Hace 3 años, mi hermana gemela dejó de hablarme y también obligó a nuestros padres a hacer lo mismo por la razón más estúpida que puedas imaginar. Para ponerlo en contexto, mi hermana Emma se estaba divorciando de su marido en ese momento, hace 3 años. Su esposo, Kevin, en realidad era un muy buen amigo mío, e incluso se conocieron gracias a mí. Kevin y yo fuimos juntos a la universidad y nos hicimos muy buenos amigos. Aunque él y yo éramos cercanos, Emma y yo realmente no nos llevábamos bien. Ella es mi hermana gemela y, aunque solo es 16 minutos menor que yo, siempre la han tratado como la bebé de la familia. Eso significó que recibió el tratamiento Golden Child de nuestros padres. Supongo que tal vez fue porque era su única hija o algo así, pero siempre sentí que mis padres eran suaves con ella y duros conmigo porque yo era su hijo. Entonces, naturalmente, había un cierto grado de resentimiento que tenía contra ella porque siempre sentí que mis padres la trataban mejor que a mí. Y como se salió con la suya en todo, también era un poco una rata. Por eso ella y yo realmente no nos llevábamos bien. Recuerdo una vez que mis padres me etiquetaron en una foto familiar que nos habíamos tomado en Navidad y en ella estábamos mi hermana y yo. Apareció en mi perfil. Kevin lo vio y me pidió que le presentara a mi hermana porque se enamoró de ella a primera vista. Seguí negándome durante mucho tiempo, pero después de un par de semanas, cuando me di cuenta de que él no se iba a rendir, decidí hablar con Emma al respecto. Aunque ella y yo no nos llevábamos exactamente bien. Kevin era un buen amigo mío, y si quería invitarla a salir, entonces no iba a detenerlo. Así que le pregunté si le parecería bien que compartiera su número con este chico, y ella pareció estar de acuerdo. Así que los instalé juntos. Comenzaron a salir cuando estábamos en nuestro primer año de universidad y estuvieron en una relación durante 6 años antes de que decidieran comprometerse. Me alegré por ellos ya que, debido a su relación con Kevin, Emma también se había vuelto algo soportable. Cuando se casaron, yo fui el padrino y estaba muy feliz por los dos. Estuvieron juntos durante 2 años antes de que el matrimonio llegara a su fin, y fue un divorcio realmente feo porque Emma, siendo Emma, decidió engañarlo. Ni siquiera había ninguna razón para que ella hiciera trampa. Ella parecía bastante feliz con él. Pero a pesar de eso, tuvo una aventura con un compañero de trabajo y Kevin se enteró revisando su teléfono. Cuando la confrontó, ella le dijo que simplemente estaba aburrida y que la aventura no significaba nada para ella, por lo que estaba lista para terminarla y solucionarlo con él. Pero este tipo de cosas no se resuelven simplemente. Kevin decidió irse, y ella tuvo la audacia de exigirle una pensión alimenticia, a pesar de que había estado trabajando y había tenido una aventura, así que no es como se calificara para ello. El divorcio se puso bastante feo y yo estaba totalmente del lado de Kevin porque, aunque Emma era mi hermana, ella era la que me había engañado. De todos modos, no era como si me llevara bien con ella, así que sabía cuáles eran mis prioridades. Supongo que eso no le sentó bien porque terminó quejándose con nuestros padres y dijo que no aprobaba mi amistad con su futuro exmarido. Como su familia, debería estar de su lado, sin hacer preguntas. No sé qué les pasa a mis padres, pero en realidad encontraron válido su punto y decidieron convocar una reunión familiar basándose en sus quejas. Me invitaron a cenar y me confrontaron sobre la amistad que tenía con Kevin, incluso ahora. Me dijeron que querían que lo sacara de mi vida porque había hecho daño a mi hermana. Como familia, no debería tolerarlo. Pensé que era ridículo e irrazonable y les dije que Kevin había sido mi amigo durante mucho tiempo y que no iba a eliminarlo de mi vida. Definitivamente lo habría hecho si él hubiera sido quien me había engañado. Pero Emma fue quien le había sido infiel sin ningún motivo, así que no vi ninguna razón para interrumpirlo. Ella había estado sentada allí, así que se ofendió mucho y dijo que yo siempre me había sentido inseguro de ella, y eso se notaba. Me acusó de intentar sabotearla a propósito para que no pudiera sacar nada a cambio del divorcio. Perdí los estribos y le dije que de todos modos no merecía nada ya que era una tramposa y no tenía moral ni ética. Ese día tuvimos una discusión verbal bastante desagradable y terminé saliendo temprano. Esperaba que mis padres se comunicaran conmigo en los próximos días, y lo hicieron, pero fue solo para decirme que me estaban interrumpiendo porque Emma les había dado un ultimátum y que lo iban a tomar en serio. Aparentemente, después de mi pelea con ella ese día, Emma les había dicho que no quería que me hablaran más porque les había dejado muy obvio que no tomaba en serio a la familia y que no les era leal. Como no tenía ningún concepto de lealtad familiar, necesitaba que me dieran una lección y ella les había dicho que tenían que elegir entre ella y yo. No me sorprendió en absoluto saber que mis padres habían elegido ponerse del lado de ella.
Ni siquiera discutí con ellos cuando me llamaron después de decírmelo. Parecían muy decepcionados y trataron de decirme que podía poner fin a todo esto sacando a Kevin de mi vida. Pero llegado ese momento se había convertido en una cuestión de principios, así que les deseé lo mejor para el futuro y dejé de hablarles. Han pasado 3 años desde entonces y Kevin y yo seguimos siendo los mejores amigos, pero no he hablado una palabra con mi familia. Los veo de vez en cuando, pero nos evitamos tanto como podemos. Me entristece pensar que mis padres eligieron a Emma antes que a mí, pero es lo que es. No pensé que iban a ponerse en contacto conmigo pronto, pero recientemente mis padres decidieron contactarme. Lamentablemente no fue para disculparme, sino para pedirme ayuda. Recientemente había ganado mucho dinero porque mi negocio de repente empezó a despegar. Soy propietario de un restaurante y, después de una reseña gastronómica particularmente buena de un blogger muy popular, la gente empezó a llegar en masa. Han sido un par de meses bendecidos desde entonces. Supongo que mis padres hicieron los cálculos y decidieron contactarme porque necesitaban dinero. Lo curioso es que ni siquiera necesitan el dinero para ellos mismos, lo necesitan para ayudar a Emma. Al parecer, se va a casar una vez más. Supongo que le había mentido a Kevin acerca de que las cosas no iban en serio con el compañero de trabajo con el que estaba teniendo una aventura porque, por lo que sé, esa es la persona con la que se va a casar. Han estado juntos desde que ella se divorció y se comprometieron hace un par de meses. Lo sabía, pero no era como si me fueran a invitar, así que no pensé mucho en ello. De todos modos, hace unos 4 días, mis padres me visitaron y me sorprendió mucho verlos. Pero estaban siendo lo suficientemente amables, así que los invité a pasar. La razón por la que no les había cerrado la puerta en la cara fue porque, en primer lugar, no soy un tipo así. Y en segundo lugar, había cometido el error de novato de asumir que estaban aquí para arreglar las cosas conmigo disculpándose, y ese fue mi error. De todos modos, después de una pequeña charla sobre mi vida y mi negocio, mis padres fueron al grano y me dijeron que Emma se iba a volver a casar. Quería que fuera un gran acontecimiento porque quería que la gente se olvidara por completo de su primera boda y recordara solo esta. Eso sonó como algo que Emma haría, así que no me sorprendió. Pero luego llegaron al presupuesto y me dijeron que, a partir de ahora, les iba a costar al menos la friolera de $90,000 poder costear el tipo de boda que ella quería. En ese momento, era nada menos que una boda de lujo y no veníamos de ese tipo de familia. Mi padre era un agente de bienes raíces que se había jubilado recientemente y mi madre era profesora de historia en la universidad. Así que sí, diría que ambos ganaron una cantidad decente de dinero cuando trabajaban y tenían fondos razonables reservados para el futuro. Pero gastar $90,000 en una boda era inimaginable. Mis padres me dijeron que aún faltaban unos meses para la boda, así que no es que necesitaran el dinero de inmediato. Podrían permitirse el lujo de aportar algo de dinero de su fondo de jubilación, pero obviamente no podrían cubrir el costo total. La familia de su prometido ya se había rendido y dijo que no podrían ayudar, pero mis padres no querían que Emma se sintiera decepcionada y por eso ya se habían comprometido a cubrir todo el costo de la boda. Ella comenzó a planificar y les habló del presupuesto. Ahora no sabían qué decirle porque no había manera de que pudieran pagar esto sin afectar considerablemente sus fondos de jubilación. No querían decepcionarla, así que se devanaron los sesos sobre qué hacer. Finalmente, un par de personas se enteraron de que a mi restaurante le estaba yendo bien, lo tomaron como una señal del universo para hacerme una visita y hablarme sobre cómo contribuir a los gastos de la boda. Me dijeron que esta boda significó todo para Emma porque después de su divorcio de Kevin, tuvo que ir a terapia debido a lo traumatizante que había sido para ella. Ahora tenía la oportunidad de ser un buen hermano para ella por una vez y contribuir a la boda. La última vez que me pidió algo, yo me negué y terminamos sin hablarnos durante 3 años. Ahora tenía la oportunidad de arreglar eso cubriendo los gastos de su boda y compensándolo. Si soy sincero, honestamente pensé que estaban bromeando porque no había manera de que se engañaran lo suficiente como para creer que yo realmente los iba a ayudar aquí. Incluso si fuera multimillonario, no habría hecho ninguna contribución a la boda de Emma, y eso es lo que les dije a mis padres. Pero, por supuesto, dije eso después de reírme mucho en sus caras porque, honestamente, no podía procesar el hecho de que tuvieron la audacia de venir a mí después de 3 años y ni siquiera disculparse, sino pretender que había hecho algo mal a cortarlos a ellos en lugar de a Kevin. De todos modos, después de que me reí en sus caras y dije eso, supongo que mis padres ofendieron mucho. En lugar de irse, empezaron a intentar pelear conmigo. Me dijeron que la situación no tenía nada de gracioso y que Emma tenía razón cuando dijo que yo no tenía ningún concepto de lealtad familiar. Incluso ahora,
Cuando se me presentaba la oportunidad de arreglar las cosas con mi hermana en bandeja, todavía me negaba a ayudarla. Esta vez, fueron mis padres quienes me acusaron de ser celoso e inseguro de mi hermana y dijeron que yo era extremadamente mezquino. Eso no me sentó nada bien porque podía entender que Emma dijera esas cosas ya que era así de delirante y estúpida. Pero mis padres sabían exactamente lo que habían hecho, así que realmente me perdí. Les dije que no tenían derecho a decirme ninguna de estas cosas porque, en primer lugar, eran la razón por la que no me llevaba bien con Emma. Mencioné lo diferente que nos habían tratado a ella y a mí todo el tiempo, y ellos fueron los que habían creado una brecha entre nosotros al malcriarla, pero luego esperando que yo siempre lo aguantara. Les dije que habían fracasado como padres, y que esta era la razón por la que Emma se había convertido en un monstruo total al que no le importaban en absoluto sus propios padres y pensaba que estaba completamente bien pedirles que pagaran una boda tan lujosa. Entonces, es su culpa que ni siquiera su hijo estuviera dispuesto a ayudarlos. Tal vez pensaron que tenían al menos un hijo que se preocupaba por ellos. Pero si Emma realmente se preocupaba por ellos, no les habría pedido que cubrieran el costo de la boda. Habría hecho los cálculos. Se habría dado cuenta de que estaba mucho más allá del presupuesto de un profesor y agente inmobiliario moderadamente exitoso, y habría reducido el tamaño de la boda o habría tratado de conseguir el dinero ella misma. Pero a ella no le importaba nada de eso. Lo único que le importaba era ella misma. No sentí que necesitaba preocuparme por mis padres porque, bueno, no es que ellos se preocuparan por mí. Entonces, al final del día, fue debido a su propio comportamiento que terminaron con dos niños que no se molestaban en pensar en ellos, y no tenían a nadie más a quien culpar excepto a ellos mismos. Después de decir esto, mi mamá comenzó a sollozar y mi papá me maldijo antes de irse con ella. En ese momento no me sentí nada mal por ellos porque estaba muy enojado. Pero hace unas horas recibí un mensaje de texto de mi papá diciendo que estaba realmente decepcionado conmigo porque lo que había dicho le había roto el corazón y mi mamá estaba en pésimas condiciones por mi culpa. Así que ahora me preocupa haberme excedido un poco con lo que dije. Siento que se lo merecían, pero al mismo tiempo me siento culpable por ello también, y es un sentimiento muy extraño. Necesito algunas opiniones de ustedes ahora mismo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Aita por decirle a mis padres que tienen dos hijos que no se preocupan por ellos y que es su propia culpa? Actualización 1. Hola a todos. Después de leer los comentarios y demás, me doy cuenta de que tienen razón. No tengo nada por qué sentir pena. Simplemente soy una persona muy sensible y tal vez por eso me sentía culpable por decirles eso a mis padres. Pero se lo merecían totalmente. No necesito sentir nada. De todos modos, ha pasado una semana desde que hablé con ellos y ya los bloqueé. Es gracioso que mi papá me haya desbloqueado específicamente para enviar ese mensaje cuando en los últimos 3 años ni siquiera se molestó en controlarme una vez. Simplemente demuestra lo egoístas y desalmados que son. Y eso fue para decirle que no me importan porque no me importan, y esa es la verdad. De todos modos, mucha gente quería saber si Kevin tenía alguna idea de que Emma se iba a volver a casar. Y sí, la tenía. Él había publicado sobre su compromiso hace un par de meses y fue entonces cuando se enteró. Él lo sabe desde hace bastante tiempo y le parece bien. El divorcio fue realmente feo y terrible para ambos, así que supongo que ese proceso realmente lo ayudó a dejarla atrás. Ahora él no siente absolutamente nada por ella. No había tenido citas durante bastante tiempo después del divorcio, pero el año pasado también empezó a salir con otras personas. Le está yendo bastante bien y tratamos de ponernos al día cada 2 fines de semana. De hecho, incluso le conté que mis padres me visitaron y me pidieron que contribuyera a la boda de Emma. Sobre la boda incluso me dijo que hice lo correcto al negarme. Nos reímos mucho del hecho de que aparentemente Emma tuvo que ir a terapia después del divorcio porque estaba muy traumatizada. Por lo que recordamos, fue ella quien inventó un montón de mentiras para hacer que Kevin pareciera el malo durante el divorcio y poder obtener la pensión alimenticia que quería y justificar su aventura. No tengo idea de por qué necesitaría terapia después de que ella fue la que terminó traumatizando a todos. De todos modos, voy a mantener una distancia segura con mis padres y volveré a no hablar con ellos. Eso es lo mejor para mi salud mental y espero que no vuelvan a contactarme porque odiaría tener que quedar atrapado en este lío. Actualización 2. Oye, hace unas 2 semanas mis padres me visitaron y esa reunión no terminó exactamente bien. Después de eso, los bloqueé y esperaba que no volvieran a comunicarse conmigo, pero hoy me contactaron nuevamente. Supongo que estaban usando un teléfono desechable porque no podía reconocer el número. De todos modos me llamaron mientras estaba trabajando y estaba bastante distraído, así que terminé respondiendo porque pensé que era una llamada importante. Pero tan pronto como escuché la voz de mi papá al otro lado de la línea,
Estuve a punto de colgar. Pero no lo hice porque me dijo que estaba parado afuera de mi restaurante y que estaba desesperado por verme, así que era absolutamente necesario reunirme con él para tomar un café porque no podía irse sin hablar conmigo. Intenté decirle que estaba en el trabajo y que iba a estar ocupado durante las próximas horas, pero me dijo que estaba bien esperando. Parecía muy desesperado y yo estaba un poco preocupada, así que acepté reunirme con él porque de lo contrario podría haber entrado a mi restaurante y haber hecho un berrinche. No lo dijo exactamente, pero podría haber sucedido, y eso era lo último que quería. Así que decidí reducir mis pérdidas y simplemente tomar un café con él. Pero después de esa llamada telefónica, no pude volver a trabajar porque estaba muy distraída y enojada con mi papá. Así que decidí tomarme un descanso y salí a encontrarlo a la cafetería en la que había dicho que estaría. Estaba bastante cerca, así que caminé hasta allí. Y cuando vi a mi padre sentado adentro, inmediatamente me acerqué a él y le dije que lo que estaba haciendo era absolutamente inaceptable y que no podía simplemente acosarme en el trabajo porque quería dinero de mí. Me dijo que no estaba aquí para hablar de dinero, estaba aquí para hablar de mi madre y eso me tomó por sorpresa. Me dijo que después de esa última conversación que tuve con ellos, mi madre se había derrumbado por completo y no había sido ella misma. Aunque habían pasado 2 semanas desde que nos conocimos, ella no había podido volver a la normalidad y se había convertido en un caparazón de persona. Así que ahora solo había una cosa que podría ayudar, y sería visitarla y hablar con ella. Mi papá también parecía bastante perturbado, así que me encontraba en una situación muy difícil, porque no quería lastimarlos a propósito, pero al mismo tiempo no me sentía obligado a ir a ver a mi madre ya que ella no se había molestado en hablar conmigo en los últimos 3 años. Las cosas han ido realmente mal entre nosotros. Después de pensarlo un rato, le dije a mi padre que no tenía tiempo de ir a verla. Incluso si accediera a ir a verla, no sabía qué esperaba exactamente que le dijera porque sería mentira de mi parte decir que los perdono ya que no lo hice. No podía perdonarlos porque nunca se habían disculpado. Mi papá se empezó a agitar mucho cuando le dije que no la iba a ver y dijo que mi mamá estaba muy mal emocionalmente porque le había afectado mucho lo que le había dicho el otro día de que ninguno de sus hijos se preocupaba por ellos. Para ser justos, mi madre siempre había sido muy delicada y frágil emocionalmente. Nunca hacía falta mucho para hacerla llorar o lastimarla, incluso cuando éramos más jóvenes, y todos en la familia sabíamos que teníamos que caminar sobre cáscaras de huevo cuando hablábamos con ella. Estoy de acuerdo en que mi madre es una persona profundamente sensible, pero yo también lo soy, y si ella no puede dejar pasar las cosas, yo tampoco. Intenté explicárselo a mi padre, pero me dijo que, por una vez, necesitaba dejar nuestras diferencias a un lado e ir a ver a mi madre porque ella se había derrumbado por completo. En un momento, estábamos hablando en círculos, así que le dije con bastante firmeza que no iba a ver a nadie, al menos no hasta que ambos se hubieran disculpado conmigo. Incluso entonces, necesitaría algo de tiempo para pensar en ello. Durante los últimos 3 años ni siquiera me habían hablado, e incluso antes de eso, no me habían tratado bien. Naturalmente, se ha vuelto muy difícil para mí percibirlos de la misma manera que antes o incluso preocuparme por ellos. Me he construido una vida sin ellos, y a ellos no parecía importarles hasta que me necesitaron, o más bien, necesitaron mi dinero. Ahora bien, era realmente injusto por su parte esperar que yo dejara todo en el pasado y tratara de arreglar las cosas con ellos solo porque mi madre estaba molesta. También me enojé mucho cuando me sacaron de sus vidas, pero no parecía importarles y tampoco volvieron a controlarme después de eso, a pesar de que también había resultado bastante herido. Le dije a mi padre que no iba a ver a mi mamá y que estaba muy ocupada. Entonces, si intentaba acosarme en el trabajo después de esto, no me quedaría otra opción que llamar a la policía. Y no solo en el trabajo, yo tampoco quería que me visitaran. Le dejé claro que hablaba en serio y luego me fui y regresé al restaurante porque tenía muchas cosas que atender. Pensé que iba a intentar hacer algo más tarde ese día, pero afortunadamente eso no sucedió. No sé qué va a pasar después, pero estoy realmente cansado de esto y lamento haberlos dejado regresar a mi vida ese día en primer lugar. Actualización 3. Hola, estoy de vuelta aquí otra vez, pero esta vez afortunadamente no lo es. Gracias a mis padres. Bueno, técnicamente lo es, pero al menos no directamente. De todos modos, todavía no he tenido que hablar con ellos. Aunque no he tenido una buena relación con mi familia durante los últimos 3 años, me llevo bien con mis otros parientes. Todos saben que tuvimos una pelea hace un par de años y desde entonces no hemos vuelto a hablarnos. También saben la razón, pero nadie realmente quería verse atrapado en el drama, por lo que se mantuvieron al margen invitándonos siempre a mí y a mi familia por separado a cualquier evento que se organizara, como bodas
cumpleaños y otras fiestas. Sin embargo, recientemente una de mis primas anunció su embarazo y me di cuenta de que mi familia no había sido invitada a la fiesta. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que no había sido por mi culpa, sino simplemente porque tuvo una pequeña discusión con mi hermana un par de semanas antes de la fiesta, más o menos en el momento en que publicó la noticia del embarazo en línea. Aparentemente, Emma la había acusado de intentar robarle el protagonismo porque faltaban un par de meses para su boda, y está tan delirante que pensó que nuestra prima quedó embarazada a propósito solo para eclipsar a la novia. Obviamente fue algo ridículo decirlo, y nuestra prima decidió cortar los lazos con ella porque nadie necesita comenzar ese tipo de negatividad cuando está embarazada. Quiero decir, ¿puede sinceramente culparla por interrumpir a Emma? Por extensión, también decidió no invitar a mis padres porque ellos se habían encargado de contactar a los padres de mi prima y decirles que estaba siendo un poco mocosa al darle tanta importancia a su embarazo, sabiendo que Emma se casaría en un par de meses. Entonces, de mi familia, yo era la única persona que había sido invitada porque mi prima sabía que yo no tenía nada que ver con ellos. A pesar de que el resto de ellos que no fueron invitados no tuvo nada que ver conmigo y sí con su propio comportamiento, decidieron echarme la culpa a mí. Acaban de publicar una declaración en línea diciendo que habían guardado silencio sobre mi comportamiento celoso e inseguro en lo que respecta a Emma durante mucho tiempo porque no querían arruinar mi reputación en la familia o de otra manera. Pero ahora, como me había encargado de poner al resto de la familia en su contra, se verían obligados a hablar. Hicieron que pareciera que era culpa mía que mi prima no los hubiera invitado a la fiesta de anuncio de embarazo. No solo eso, me hicieron quedar como el malo por seguir siendo amigo de Kevin, a pesar de que había arruinado la salud mental de mi hermana durante su divorcio. Por supuesto, no se mencionó el hecho de que ella lo había estado engañando. Porque ¿por qué habría de ser así? Me llamaron perdedor egocéntrico e inseguro y dijeron que estaban contentos de no tener que volver a llamarme su hijo porque iban a repudiarme. Ojalá pudiera decir que me importa, pero realmente no es así. Envíame esa publicación. Como no podía verlo porque estaba bloqueado, les dije que no se molestaran en discutir con mi familia porque claramente están sobre sus propias cabezas. Nadie que realmente importe va a creer nada de lo que se ha dicho en esa publicación, por lo que no es como si estuviera causando ningún daño real a mi reputación. Pueden seguir hablando sin parar. Estoy muy por encima de esta tontería. Al mismo tiempo, estoy muy agradecido con los miembros de la familia que están a mi lado porque hasta ahora, aunque no querían verse atrapados en el drama, estoy bastante seguro de que todos se mantendrán alejados de mis padres y mi hermana. Actualización de Hermana 4. Hola a todos. Han pasado un par de meses desde la última vez que publiqué aquí porque, sinceramente, no había mucho de qué hablar después de esa declaración que mis padres publicaron en línea culpándome por todo lo que estaba saliendo mal. La mayoría de nuestros parientes prácticamente dejaron de hablar con mi familia por completo y estoy bastante seguro de que también me habrían culpado por ello. Pero no tenía sentido hacer publicaciones en mi contra después de eso, ya que el daño ya estaba hecho y había llegado al punto de no retorno. Estaba bastante feliz sin ellos, y estoy aún más feliz ahora porque recientemente me enteré por algunos de mis parientes que todavía estaban en contacto con mis padres que aparentemente Emma los había cortado. Mis padres no habían estado presentes en su boda que ocurrió hace unas semanas, así que eso generó muchas preguntas. Algunos familiares que aún hablaban con ellos decidieron preguntar qué estaba pasando y les dijeron que tenían que decirle a Emma que el presupuesto de su boda estaba mucho más allá de sus posibilidades y que no podían permitírselo. Entonces tuvieron una gran pelea porque Emma estaba molesta ya que le habían prometido que ellos cubrirían todos los gastos, y ahora estaban incumpliendo su palabra. Habían tratado de explicarle que habían hecho esas promesas porque habían asumido que estaría dentro de su presupuesto, pero sus planes eran demasiado extravagantes y tenían que pensar también en su propio futuro ya que ahora ambos estaban jubilados. A Emma no le gustó eso, y siendo la mocosa mimada que es, decidió cortarlos e hizo que su prometido y su familia pagaran la boda. Eso significó que tuvieron que reducir considerablemente el tamaño y tener una boda normal, pero sin sus padres. Emma no parece verse afectada por nada de esto, pero mis padres están muy molestos por lo que sé, y están muy decepcionados de que ninguno de sus hijos parezca preocuparse por ellos, lo cual es bastante justo porque eso es exactamente lo que dije al principio. De todos modos, las cosas me van bien, así que realmente no me importa nada de esto. Todo esto simplemente demuestra que no puedes huir del karma y que eventualmente te alcanzará. Eso es lo que pasó con mis padres. Muy pronto, también le sucederá a Emma. Así que, de verdad, buena suerte para ellos.